Gracias. Esta mañana nos acompañan en el estudio el doctor Horacio Vives, analista político y un conocedor de los temas electorales. Además, René Arce, un político que le sabe en serio a los asuntos de la izquierda mexicana. Doctor, bienvenido. Pues de nueva cuenta, madurando aquí con Despertador Político. Buen día. Gracias, René. Ricardo, por la invitación. A propósito, René, bueno, pues el tema, el gran escándalo en las últimas horas es que pillaron a López Obrador en un jet privado cuando ha estado pregonando que es una fanfarronería viajar en aviones privados, etcétera. ¿Qué significa? Tú conoces como pocos a López Obrador. ¿Iba para Santa Lucía? No sé. Allá por el norte. Bueno. Sonora Mira, y esto. Lo de Andrés, lo que hay que reclamar es la hipocresía, porque Claro. la verdad es que para una campaña como la que están haciendo ellos, pues sí deberían de utilizar ese tipo de instrumentos para poder llegar a sus eventos. Yo creo que la hipocresía tiempo y- es decir, nosotros no gastamos en esto y en aquello, y a la hora de la hora pues lo van a tener que gastar. Yo creo que ese es el asunto, la hipocresía. Pero resultó que incluso dijeron que lo ha hecho frecuentemente en los últimos meses. Pues es que se impone, si quiere recorrer realmente en tan poco tiempo, se impone que tengan que utilizar ese tipo de instrumentos para moverse. El asunto es que oculten, que lo Claro. utilizan, porque Que eso es engañen, ¿no? Que engañen, porque eso lastima pues a la inteligencia de las personas. Como cuando también muchos de sus dirigentes viajan en primera clase. Claro. Pues igual, Pillaron a Jacob a hace veces, días también. incluso a mí me pasó cuando yo estuve en el Senado, de repente querías ir a un lugar y ya no había espacio, el único espacio que había era en esa clase. Primera clase. Y si querías llegar, pues tenías que entrarle a eso, o sea, pero ocultarlo, hacer como que no y luego hacerlo, pues me parece que lo que insulta a la ¿Tú inteligencia. crees que a estas alturas este tipo de asuntos minan la confianza, credibilidad o imagen del López Obrador? No, ya eso ya está más allá ¿Del bien o del mal? Ya. Ya hay un sentimiento de la sociedad muy fuerte en querer cambiar muchas cosas, aunque sean para mal, y en ese sentido yo creo que esas cosas ya no lo dañan a él ya no lo van a dañar ese tipo de cuestiones. Horacio Vives, doctor, un gran escándalo. Dice René Arce que no le pega. Hay quienes han dicho que sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, pues yo no creo honestamente que sea un gran escándalo, en el sentido de que hemos visto que López Obrador pues cambia de opinión, ¿no? Y esto ha sido particularmente constante en esta campaña. Y estos vaivenes que en otras condiciones, en otro político, en otra campaña, serían pues satanizados. En el caso de él no, coincido con René en el sentido de que ya está vacunado, ya está más allá del mal que del bien. Porque en efecto la realidad se impone. El tiempo de los políticos y los políticos de los candidatos en campañas vale y cuesta mucho. Como lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en el eventual caso de que llegue a ser este presidente, bueno, pues le van a tomar una foto diciendo tú que estabas en contra del aeropuerto, pues ahí lo estás usando. O te estás subiendo En contra al del avión, vas en el avión. y vas en el avión, porque bueno, pues recordemos que hasta hace no mucho, hasta hace 6 años, para poder llegar a Europa tenías que bajar a cargar combustible en Halifax o en las Islas Azores. Es una cosa ridícula. Entonces, bueno, se compró el avión, vino todo el escándalo, pero son de ese tipo de cosas necesarias para el adecuado desempeño pues, del presidente, del jefe del Estado mexicano. Pero ¿no? si hubiera sido el caso de Meade o de otros, ¿sí le pega o no? Sí, yo creo que le hubiera pegado de manera distinta, porque cada contradicción o cada error en el que caen sí es mucho más señalado y criticado y satanizado, ¿no? En opinión pública. René Arce, decías hace un momento que la gente está harta y quiere cambio, aunque no sea para bien. Sí. ¿Qué significa? Mira, platícale a la audiencia. el ejemplo más claro es el que vivió Venezuela. ¿No? Dos partidos muy parecidos al PAN y al PRI, que se disputaban el poder y la alternancia, como sucedió aquí en México, y que además eran de grandes recursos petroleros, como también en México. Llegó un momento en que hartaron a la sociedad por la corrupción de unos y otros. Fue tal el hartazgo que incluso escogieron a alguien que quiso dar un golpe militar. O sea, después de haber intentado un golpe de Estado, militar, o sea que lo eligieron. se fue contra las instituciones, es en serio, ¿no? Sí. Lo metieron a la cárcel, lo indultaron y luego les ganó electoralmente de una manera impresionante y los barrió, posteriormente los desapareció, porque la gente ya estaba cansada de esos partidos.
de esos políticos, porque sabía que estaban llevando el dinero de una manera escandalosa. Claro, ahora, después, 15 años después, los venezolanos están verdaderamente sumidos en una situación gravísima que nos recuerda a países africanos. Pero no aprendimos nada en México de eso. El problema es que en México efectivamente no se aprende. O sea, en México pensamos que los mexicanos somos diferentes y que podemos salir. Y yo creo que vamos derechito hacia un proceso muy difícil que vamos a vivir. Doctor Vives. Pues mira, yo creo que es una incógnita porque no sabemos si una experiencia de gobierno de izquierda en México pueda ser exitosa, digamos, al estilo chileno, que fue una izquierda mucho más moderada, o directamente estos casos que francamente son caóticos y que no han hecho otra cosa más que pauperizar y generar condiciones de vida mucho más complicadas para la población, que es claramente el caso de la Venezuela de Chávez, e inclusive hasta casos que resultaron medianamente exitosos como Brasil, ¿no? Digamos, Lula, que era el gran líder y el referente de la izquierda latinoamericana, pues hemos visto cómo a través de múltiples problemas de corrupción y de malas medidas de política, pues lo tienen ahora en prisión. En prisión. Creo que también tiene que ver mucho con la coyuntura electoral, las elecciones en Brasil, pero sin duda alguna se cometieron una serie de errores y de abusos y de actos de corrupción que fueron conocidos, fomentados y solapados por el presidente, ¿no? Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema. René Arce, en horas aquí en las instalaciones de Canal 11, el debate entre los aspirantes a jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué esperar? Tú sabes de esto, tú también estuviste cerca, fuiste jefe delegacional. ¿Qué importancia tiene este debate y para qué nos puede servir? Bueno, yo creo que lo único que podemos esperar es de que ya sea Claudia, que es la que lleva una delantera muy importante, pues nos pueda venir a decir cómo piensa resolver los gravísimos problemas que tiene esta ciudad. Si tiene realmente propuestas sobre el asunto medioambiental o va a seguir con sus segundos pisos, si tiene propuestas en relación a la seguridad pública o va a seguir bajo los esquemas que los demás gobiernos, entre ellos el de López Obrador, tuvo, que generó un problema gravísimo de seguridad. ¿Cómo le va a hacer para resolver el problema del agua en esta ciudad? Si van a seguir sobreexplotando los pozos, los mantos acuíferos, ¿cómo le van a hacer para resolver esos problemas? Porque si va a ser una feria de quién va a regalar más dinero, si uno va a dar monederos y otro va a dar no, bueno, digo, esto no sirve para nada en esta ciudad ya. Hay problemas fundamentales. A mí me gustaría escuchar a Claudia, y digo Claudia porque es la que está encabezando. Digo, los demás van a dedicarse a pegarle a la que va al frente, pero ella sí tiene que plantearnos propuestas concretas de cómo le va a hacer para resolver los problemas de la ciudad. Doctor Vives, tenemos prácticamente más de lo mismo. La señora Sheinbaum pues viene del PRD, Morena es un desprendimiento del PRD, la candidata de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es del PRD. ¿Qué podemos esperar? Bueno, los independientes están muy lejos. Sí, de entrada creo que aquí lo interesante va a ser ver esta pelea encarnizada que van a dar estas dos mujeres que se perciben como punteras, ¿no? en las intenciones de voto para jefe de gobierno. El PRD tiene muchísimas cosas en juego, porque en realidad se está disputando el bastión político pues desde el 97, ¿no? Sí. Que le ha dado, digamos, una primacía no solamente regional en la zona metropolitana, sino una presencia como partido político nacional. Entonces, no es menor lo que está en juego en el caso del PRD, y coincido con René. En efecto, como en cualquier debate, el nombre del juego es pegarle al que va puntero, pero a mí me gustan mucho los debates en el sentido que pueden fijar temas, agendas y sobre todo pues información que va a ser útil para el análisis y para lo que siga después de la campaña. Aquí como comercial, pues yo aviso que al día siguiente, o sea, mañana tengo en el ITAM este postdebate, ¿no? Esta evaluación de lo que vaya a ocurrir hoy en la noche aquí en Canal 11. A ver, medio minuto, ¿ninguna posibilidad a Mikel Arreola? No. Yo creo que él no tiene... ¿Ni siquiera de hacer un buen papel? En el debate con Loret no lo hizo mal. No, pero pues, él está apelando a lo más conservador de esta ciudad, y la verdad es que esa ciudad, una porción conservadora es pequeña, no creo que le dé a él para eso. No, yo creo que el asunto va a estar en que quizás sea
el debate en el que vamos a ver cómo el PRD va a ir abandonando ya después de muchos años el gobierno de esta ciudad. Creo que ese es el camino. Así lo veo. Claro, sí. Y lo digo con toda franqueza. Claro. Doctor Vives. Miquel Arriola. Pues, mira, la verdad es que el PRI en la Ciudad de México pues prácticamente inexistente. Recordemos los dos antecedentes de Beatriz Paredes quedando en un tercer lugar en una campaña. Muy penoso. Muy penoso y muy floja. Entonces, en ese sentido, el listón está pues muy bajo y el desempeño que va a tener Miquel cuando termine todo este proceso pues puede resultar bajo ese parámetro exitoso. Ahora bien, yo aquí tengo mis dudas. En efecto, esta es una ciudad muy progresista, ¿no? Pero creo que por lo menos la estrategia a la que está apelando Miquel, si bien puede resultar un poco odiosa en términos de agenda, no necesariamente es una mala idea en términos de campaña, considerando que se están peleando pues prácticamente la misma agenda y el mismo electorado Morena y PRD, ¿no? Bueno, al frente, por la Ciudad de México. Pues les agradezco, doctor. Al contrario. René. Gracias, Ricardo. ¿Qué le pareció? Le quedamos a deber un tema por tiempo.